fiscal como mecanismo para combatir la desigualdad. Antes de dar inicio formalmente, me gustaría que pudieran escribirnos en la sección de preguntas su nombre y de qué país nos acompañan. Vemos que cada vez están ingresando más personas, pero solo para confirmar que me están escuchando, si podemos conocer más su nombre y el país de donde están. Natalia Barriga desde Chile, Sandra desde Honduras, y Rubén de Canadá, Andrea de Uruguay. Perfecto. Con esto ya podemos empezar. Y ya después de haber verificado los detalles técnicos, Máximo Castillo, también de República Dominicana. Nos da mucho gusto que estés aquí en este webinar. También Antonio Nicolás Caguas, de Honduras, y Gabriel Hernández, de Cuba, muy bien representados por todo el continente. Nos da mucho gusto. Bueno, ahora sí, ya después de haber verificado los detalles técnicos, cedo la palabra a quien será la moderadora, Alexandra Barrante, ella es jefa de la sección de promoción de la equidad del Departamento de Inclusión Social de la OEA y es también coordinadora de la Red Interamericana de Protección Social, la RIPS. Adelante, Alexandra. Bueno, muy buenos días y a todos y todas, o buenas tardes a los que nos acompañan desde otros usos horarios. Tendrán que disculpar mi voz el día de hoy porque tengo un resfrío, una alergia de esta zona, de esta época primaveral. Les damos la bienvenida entonces a esta edición número 14 del seminario virtual de la serie de diálogos interamericanos de protección social, de los materiales que buscan fomentar el intercambio de ideas y también de soluciones en materia de protección social en la región. Es un seminario virtual organizado por la Red Interamericana de Protección Social del Departamento de Inclusión Social de la OEA. Y para los que son nuevos en este espacio de intercambio, simplemente COIPS son un espacio de intercambio de ideas y soluciones, y la protección social es un mecanismo de cooperación en temas de protección social, pobreza, reducción de la desigualdad, que reúne por lo general a los ministerios de desarrollo social, también a otras agencias de los países que trabajan en este portafolio, también con otras organizaciones internacionales, ONG, sector privado y la academia que trabaja en protección social. El seminario virtual de hoy ha sido organizado en el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo, IPCIG, a través de su portal socialprotection.org, y nos estamos centrando hoy en el tema de la política fiscal como mecanismo para combatir la desigualdad. Y tenemos dos casos, el de Brasil y de Guatemala. Vamos a abordar el tema de la política fiscal, como mecanismo para combatir la desigualdad. Esto creemos que es de suma relevancia en un contexto de austeridad y de desaceleración de las economías de la región, y se vuelve también más en el marco de la Agenda 2030, destacando que objetivos como el 10.4 mencionan la importancia de que los países adopten políticas especialmente fiscales, salariales y de protección social para lograr mayores niveles de igualdad. Buscamos hoy los casos de Brasil y de Guatemala, y contamos con dos distinguidos panelistas para hacerlo hoy. Por un lado tenemos a Estuardo Morán, que cuenta con un doctorado en Economía de la Universidad de Indiana, y del 2011
del 2000 la unidad macroeconómica del Banco de Guatemala y actualmente forma parte del Centro de Compromiso con la Equidad, con lo cual le damos una gran bienvenida. Por otro lado, también tenemos con Rodrigo Orair, que cuenta con una maestría en teoría de la Universidad de Campiñas y es economista por el Instituto de Investigaciones Económicas del IPEA y del Centro Internacional de Políticas Inclusive, de IPCIG. Sin más, comenzar entonces con la presentación de los dos panelistas, que va a ser de unos 15 minutos aproximadamente cada una, y después vamos a tener un espacio de alrededor de 25 minutos para preguntas y respuestas, ir enviando la planilla de chat que tienen en su margen derecho. También hemos recibido ya con anticipación de participantes algunas preguntas, entonces vamos a también estar refiriéndonos a eso. Y luego de la sesión de preguntas y respuestas, vamos a abrir el espacio Spangler, que es la coordinadora de la plataforma virtual de socialprotection.org, que son también los coauspiciadores de este seminario virtual. A su vez, simplemente, como estarán viendo en pantalla, estamos ofreciendo en esta oportunidad interpretación al lenguaje de señas estadounidense, con lo cual también estamos dando acceso a personas que digamos que no pudieran sino estar participando de este seminario virtual. Les recordamos que mientras que están los panelistas, nos pueden ir mandando las preguntas o si tienen algún problemita técnico para que podamos resolver desde aquí los temas. Ahora entonces vamos a empezar con Estuardo para la presentación. Adelante y bienvenido. Buen día a todos y todas. Gracias. Primero quiero agradecer en nombre del Instituto Compromiso por la Equidad, por la invitación para participar en este importante foro. La presentación que voy a hacer el día de hoy trata sobre un trabajo que hicimos conjuntamente con Maynor Cabrera y Nora Lustig, y es sobre política fiscal, desigualdad y brecha étnica en Guatemala. Vamos a la siguiente, al contenido, por favor. El contenido de la presentación es, bueno, una breve introducción. Luego voy a hablar muy brevemente sobre la metodología de compromiso con la equidad, que es una metodología que está dando para analizar el impacto de la política fiscal sobre la pobreza y la desigualdad. Luego hablaré del caso de Guatemala y si tenemos tiempo, pues hay algo incluido ahí para la comparación internacional. Bueno, en la justificación para este análisis, nosotros lo fundamentamos en cinco datos interesantes, ¿no? Uno es que Guatemala tiene la tasa de pobreza más alta de la región de América Latina. Segundo, la desigualdad más alta en el continente. Y es aunado a la exclusión social que sufren algunos grupos en el país. Tal es el caso de la población indígena y la población rural. La tasa de pobreza de la población indígena y la población rural es más del doble que la tasa de pobreza de la población no indígena y la población urbana, respectivamente. Otro tema interesante acá es social. En Guatemala es uno de los más bajos de la región. Esto aunado al hecho de que existen algo que se conoce como candados constitucionales o aportes constitucionales que limitan mucho la flexibilidad del gasto. El otro tema importante es que la carga tributaria del país es una de las más bajas de la región. En este contexto nosotros tratamos de evaluar cuál es el impacto de la política fiscal sobre la pobreza y la desigualdad. A la gráfica del índice de Gini, esta gráfica es muy interesante. Esta gráfica muestra el índice de desigualdad medido por el coeficiente y la tasa de pobreza en América Latina. Las barras oscuras son las que corresponden y lo que nosotros vemos acá tiene la tasa más alta, efectivamente.
En términos de desigualdad, que son las barras grises, Guatemala es uno de los 5 países con la tasa de desigualdad más alta, ¿no? Incluido Colombia, Honduras y Panamá. Panamá y Paraguay también, perdón, son 6 países. Un caso interesante, únicamente 2 países su tasa de pobreza y el índice de desigualdad más alto que el promedio de América Latina, ¿no? Guatemala y Honduras. Bueno, vamos a la caracterización de la política fiscal del país. El país es uno de los países que tuvo un conflicto armado interno, tal vez uno de los más prolongados después del de Colombia en América Latina. Este duró de 1990 a 1996 y en 1996 se firmaron los acuerdos. En estos acuerdos de paz se estableció como meta incrementar la carga tributaria, que en mente de un 8.5%, incrementarla de entre 1996 a 2002 en 50%, lo que equivalía a esos números a un 13.2%. Sin embargo, 20 años después, lo que ha alcanzado esa meta. La carga tributaria continúa siendo una de las más bajas en América Latina, 13%, incluido las contribuciones a la seguridad social. Y bueno, y si nosotros hablamos de qué es lo que ha hecho la política fiscal en los últimos años, lo que podríamos decir es que la política fiscal se ha centrado básicamente en la estabilidad. Es decir, la función de redistribución de la política fiscal ha sido... por otro lado, pues tenemos que también, que ya les mencioné, que el gasto social es uno de los más bajos. La siguiente, por favor. Como en la mayoría de países de la región, se fundamenta en los impuestos indirectos. El 41% viene de los ingresos tributarios viene del IVA y los impuestos indirectos representan alrededor del 60%, ¿no? Bueno, lo que les decía anteriormente también de los aportes constitucionales, 60% de los ingresos fiscales están comprometidos en aportes que el gobierno tiene que hacer a diferentes instituciones. Entonces, la flexibilidad del gasto es muy limitada. La siguiente, por favor. Otro tema interesante para nosotros es evaluar cuál es el impacto de los dos programas de gasto social que se implementaron recientemente en el país. Uno es el programa de adulto mayor, que fue diseñado para brindar un estándar mínimo de vida para personas mayores de 65 años, donde el aporte mensual al aporte no contributivo o la pensión no contributiva es de aproximadamente $50 por mes. Y el segundo, este programa fue creado en el 2006, y el segundo programa de política social es de transferencias directas, es el programa el que se conocía como Vía Progresa, con el cual se pretende incrementar el capital humano para los niños y niñas, ciclo generacional de transmisión de la pobreza. Este programa hace un aporte condicionado de aproximadamente $19 por familia. Bueno, después tenemos que el subsidio del transporte y electricidad es relativamente bajo, 0.3%. Vámonos a la siguiente, por favor. En esta gráfica se compara lo que es el gasto primario, el tamaño del presupuesto de gasto del país con el resto de países de América Latina, ¿no? Estos son países que nosotros hemos analizado utilizando la metodología SEC, compromiso con la equidad, ¿no? Lo que vemos es que Guatemala tiene el tamaño de gasto más bajo de la región y el gasto social más bajo, ¿no? Países como Argentina y Brasil son los que tienen el gasto más alto, gasto social más alto, y Uruguay y Costa Rica también. Bueno, vámonos a la siguiente, por favor. En esta gráfica se muestra la composición del gasto social, es decir, los diferentes componentes del gasto social, ¿no? Incluye transferencias directas,
pensiones contributivas, educación, salud y otro gasto social. Lo que vemos acá también es que en el caso de Guatemala, las transferencias directas son las más bajas de la región, como porcentaje del Producto Interno Bruto. Esto es aproximadamente, en el año 2010, cuando se hizo este estudio, representaban 0.5% del Producto Interno Bruto, ¿no? Países como Brasil, Argentina tienen un mayor gasto en forma de transferencias directas, ¿no? Y bueno, en estos países también como Uruguay, Argentina, Brasil, las pensiones contributivas también son significativas, ¿no? En países como Guatemala, Perú, Honduras no es el caso. Vámonos a la siguiente, por favor. Entonces, en resumen, podemos decir que medido por el tamaño del presupuesto, el tamaño del gobierno de Guatemala es muy pequeño. Gasto primario en 2010 era de alrededor de 13.6% del PIB, el más bajo de América Latina. La carga tributaria en 2010 fue 12.2%, también la más baja de América Latina. El gasto social con un 7.4% del PIB es uno de los más bajos de América Latina también. Entonces la situación fiscal de Guatemala está muy por debajo de los estándares de la región. La siguiente, por favor. En estas tenemos que es el compromiso C, que estas las vamos a pasar. El compromiso con la equidad es un proyecto dirigido por Nora Lustig. Este empezó en el 2008 y lo que busca es analizar el impacto del sistema activo y de gasto social sobre la desigualdad y la pobreza. La siguiente, por favor. Bueno, esto es las instituciones que crearon el proyecto, y aquí está la página donde ustedes pueden encontrar mayor información. La siguiente, por favor. El método, voy a hablar brevemente sobre esto, y el método básicamente nosotros intensivo de datos, de microdatos, de hogares, de ingresos y gastos, combinados macroeconómicos provenientes de fuentes oficiales, ¿no?, que hacen las comparaciones internacionales. Es decir, nosotros seguimos una metodología estándar para que las comparaciones puedan ser válidas. El enfoque es un enfoque contable, no contempla la respuesta de los agentes ante cambio. Se refiere a un punto en el tiempo. Nosotros utilizamos encuestas o la información se colectó en un momento determinado. En el caso de Guatemala fue en el 2010. No considera efectos de equilibrio general tampoco, ¿no? Las herramientas que nosotros utilizamos o que facilitamos también para las personas que estén interesadas es el manual y las herramientas computacionales, que incluye programas de Stata y una hoja de Excel que facilitan la aplicación del análisis. La siguiente, por favor. La principal estructura del análisis está en este diagrama que tenemos acá. En este diagrama se presentan las diferentes definiciones de ingreso que nosotros utilizamos para analizar la pobreza y la desigualdad. En la medida que nosotros vamos calculando los agregados de ingreso, como nosotros le llamamos, vamos calculando la pobreza y la desigualdad y vamos viendo cómo cada intervención de la política fiscal en la pobreza y la desigualdad, ¿no? Por ejemplo, empezamos con el ingreso de mercado, que el ingreso de mercado incluye los ingresos laborales y no laborales, y estos provienen directamente de las encuestas de hogares. Luego a esto le restamos los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social y obtenemos lo que se conoce como ingreso neto de mercado. Luego le agregamos las transferencias directas y obtenemos el ingreso disponible. El ingreso disponible, bueno, cuando nosotros comparamos el ingreso de mercado con el ingreso disponible, por ejemplo, ya vemos que hay dos intervenciones fiscales, ¿no? Por un lado tenemos los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social, y por otro lado tenemos las transferencias directas, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos movemos del ingreso de mercado al ingreso disponible, y cómo la política fiscal está cambiando esa desigualdad y las tasas de pobreza. Luego, cuando pasamos del ingreso al ingreso postfiscal, lo que hacemos es le restamos al ingreso disponible los impuestos indirectos y le sumamos los subsidios indirectos. Y así tenemos el ingreso postfiscal, y entonces en esa forma podemos ver cuál es el impacto de los impuestos indirectos netos de subsidio. Igualdad. Y finalmente tenemos del ingreso postfiscal, pasamos al ingreso final, que lo que hacemos es monetizar
los servicios de educación y salud y le agregamos al ingreso postfiscal y obtenemos el ingreso final, ¿no? Y ahí vemos cuál es el impacto que tiene el gasto en educación y salud sobre la pobreza y la desigualdad, o el impacto imputado, digamos. Bueno, como ya mencioné, el trabajo es un trabajo MITIC, fue publicado en World Development. El estudio pues investiga en qué magnitud mejora la redistribución, se reduce la pobreza y qué tanta reducción de la desigualdad entre indígenas y no indígenas se logra a través de la política fiscal. Los datos principales vienen de la encuesta de ingresos y gastos familiares. Se utilizan datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Finanzas Públicas, del mismo Banco de Guatemala. Y bueno, en todo el proceso de cálculo, ¿no? La siguiente, por favor. Los principales resultados se pueden resumir en esta tabla que nosotros tenemos acá. Esta tabla nos muestra en la parte superior el coeficiente de Gini y cómo el coeficiente de Gini, que es la medida de desigualdad que nosotros utilizamos, va cambiando en la medida que nos vamos moviendo en las columnas del ingreso de mercado al ingreso disponible, ingreso postfiscal, a ingreso final. Lo mismo es con la pobreza que tenemos acá, ¿no? Las medidas de pobreza que tenemos acá. Entonces, lo que vemos que cuando vemos el índice de Gini, ¿cuánto cambia del ingreso de mercado al ingreso neto de mercado? Es decir, cuando nos contribuciones a la seguridad social, lo que vemos que a nivel nacional esto no cambia mucho. De 0.55, cambia a 0.55. Y si nos movemos del índice del ingreso neto de mercado al disponible, vemos que cambia de 0.55 y 4.6, ¿no? Este es el efecto de las transferencias directas. Y cuando nos movemos del ingreso disponible al ingreso a nivel nacional, el índice de Gini cambia de 0.546 a 0.551. Nuevamente el índice de Gini en el ingreso postfiscal es similar al índice de Gini que teníamos antes de las intervenciones fiscales, ¿no? Es decir, 0.551. Lo que quiere decir esto es de que los impuestos indirectos, en el caso de Guatemala, compensan el efecto positivo que se pueda lograr a través de la política de transferencias. Entonces, lo que vemos que el efecto de la política fiscal en términos de desigualdad a nivel nacional es muy bajo, o es nulo prácticamente. Donde vemos que cambia un poco es cuando nos movemos del ingreso postfiscal al ingreso final. Y eso es por las intervenciones de política de la educación y la salud, ¿no? Del gasto en educación y salud. Y vemos que cambia de 0.551 a 0.527. Más adelante, cuando hacemos la comparación internacional, vamos a poder notar nosotros que este cambio, aunque es positivo definitivamente, ¿no?, es muy poco significativo comparado con lo que se produce en el resto de países de la región. Los resultados para pobreza son lo mismo a nivel nacional, ¿no? La pobreza no cambia cuando nosotros nos movemos del ingreso de mercado al ingreso postfiscal. Es más, la pobreza se incrementa. Guatemala es uno de los pocos casos que nosotros vamos a ver más adelante, donde la política fiscal, después de contar con las intervenciones de los impuestos directos, las transferencias y los impuestos indirectos, netos de subsidio, vemos que la pobreza se incrementa. A nivel de indígenas, de población indígena y no indígena, en el caso de las transferencias directas, cuando nosotros nos movemos del ingreso neto de mercado al ingreso disponible, hay un pequeño efecto de la política fiscal sobre la distribución del ingreso. Es decir, de que la política fiscal, de alguna forma, en el año 2010, o la política estaba orientada hacia la población más pobre, es decir, que tenía una focalización relativamente buena. De hecho, cuando nosotros vemos que no se reporta acá en este estudio, pero cuando nosotros vemos la cobertura del programa de transferencias condicionadas en el año 2000, presentaba únicamente un 13% de fuga, ¿no? Es decir, el 87% lo recibían personas que vivían en condición de pobreza. Pasemos a la siguiente, por favor.
siguiente, por favor. En la siguiente figura lo que vemos es la incidencia de las transferencias, los impuestos por grupo de ingreso. Bueno, la línea punteada que está hasta abajo, esa es la de los impuestos, y lo que vemos, pues obviamente para todos los grupos de impuestos, para todos los grupos de ingresos, pues el efecto de ingreso, ¿no? Esto lo que mide es el porcentaje que cambia el ingreso el ingreso medio de cada uno de estos. Entonces, que efectivamente, pues todos son pagadores de impuestos a lo largo de la distribución del ingreso. En el caso de las transferencias, lo que vemos, pues hay un efecto sobre las poblaciones de menor ingreso, ¿no? Es decir, que su ingreso se ve incrementado en cerca de un 60%, por ejemplo, para los que tienen, para el grupo de ingresos de menor de 1.25 dólares por día. Estos se incrementan alrededor del 60%, bueno, y esto va disminuyendo gradualmente. Va disminuyendo gradualmente. Lo que se observa acá también es que, por ejemplo, el ingreso fiscal, intervención de los impuestos directos, las transferencias y los impuestos indirectos, lo que vemos que, claro, aproximadamente en el grupo entre 2.50 y 4 dólares por día de ingreso. Lo que nos dice esto es de que la población que se está beneficiando, que es beneficiaria neta del sistema fiscal, es la población que tiene 2.50 dólares de ingreso diario, ¿no? Hasta 2.50 dólares del sistema fiscal. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es el coeficiente de concentración. El coeficiente sirve para ver qué tan progresivo o qué tan pobre es un programa de gasto. Cuando el coeficiente de concentración es negativo, nosotros decimos que la transferencia al programa de gasto es progresivo y pobre. Cuando es positivo, es progresivo. Cuando es positivo, es progresivo cuando es menor que el índice de Gini. Cuando es mayor que el índice de Gini, nosotros decimos que el gasto es regresivo. Entonces, lo que vemos acá, que los programas más progresivos y pobres, pues es el programa de transferencias condicionadas, la educación primaria y la educación preescolar. Luego tenemos que la educación terciaria, el gasto en educación terciaria es un programa de gasto regresivo, porque su coeficiente de concentración es mayor que el índice de Gini del país. Entonces, vámonos a la siguiente, por favor. Esta tabla lo que muestra es cómo los impuestos, cómo las transferencias y los impuestos se distribuyen entre población indígena y no indígena. El porcentaje de población indígena en el país, de acuerdo a la encuesta de ingresos y gastos del 2010, es 41%, y el de no indígena es 59%. Empezamos con el ingreso de mercado. En el ingreso de mercado lo que vemos es que 24% del ingreso se va para las familias indígenas y el 76% para las familias no indígenas. ¿Sí? Luego, los impuestos, cuando nosotros vemos los impuestos directos, vemos que todos los impuestos directos lo recae sobre las familias no indígenas y el 8% sobre las familias indígenas. Esto tiene sentido porque las familias no indígenas son las donde está hay una mayor concentración del ingreso en el país. Nos movemos del ingreso de mercado al ingreso neto de mercado, la distribución del ingreso no cambia, ¿no? Nos quedamos en 24% para los indígenas y no indígenas. Luego vemos que las transferencias directas se reciben las familias indígenas y las familias no indígenas. De esto, las pensiones no contributivas, parte se va para las familias no indígenas. Esto tiene que ver porque el programa tenía serios problemas de focalización. Entonces, para ese tiempo, principalmente en las áreas urbanas. Luego tenemos que las transferencias condicionadas, pues el 76%
viven las familias indígenas y el 24% de las familias no indígenas. Esto tiene bastante sentido y es lo que les mencionaba anteriormente, que aparentemente había una buena focalización en el gasto de este programa, en las transferencias de este programa. Bueno, cuando vemos el ingreso disponible cambia muy levemente, y esto es por el efecto de la distribución del ingreso disponible, cambia muy levemente, y es por el efecto de las transferencias, ¿no? Los subsidios básicamente se van a la población indígena, indirectos también los indígenas, y ¿cómo se llama? La parte del... Regresemos, por favor. Estuardo, si puedes ir terminando, concluyendo el tiempo pronto, te agradeceríamos. Bueno, perfecto. Bueno, entonces lo que veíamos que la distribución del ingreso no cambiaba mucho, ¿no? Y lo que nosotros concluimos acá, tal vez si regresamos a la slide de las conclusiones, por favor. De las conclusiones del estudio sobre Guatemala. Ahí está. En ese, por favor. Lo que nosotros concluimos en este estudio es que la política fiscal hace muy poco o nada para reducir la desigualdad y la pobreza, ¿no? En general. Y tampoco significativo sobre la brecha entre indígenas y no indígenas, ¿no? Y dado los intentos, porque esto no es que no hayan habido intentos de reforma, han habido intentos sucesivos, ¿no? Dado los intentos fiscales propuestos que no han fructificado, ¿no? Guatemala representa lo que se conoce como un típico caso de un libro de texto que ilustra el poder de las élites para bloquear cualquier intento de reformas impositivas pro pobre. Vámonos a la comparación muy brevemente. Por favor. Gracias. Bueno, lo que comparamos acá son 12 países, ¿no? Las líneas, esto es lo que vemos, cómo cambia a lo largo de los diferentes conceptos de ingreso, ¿no? El ingreso de mercado, el ingreso disponible, y lo que vemos es que, por ejemplo, los 3 países que tienen la distribución de ingreso más alta, que serían Brasil, Colombia y Honduras, ¿no? En la región, de estos países, el que hace un mayor esfuerzo en términos de política fiscal para reducir esa desigualdad es Brasil, ¿no? Y es lo que se observa en la línea oscura, ¿no? Más oscura. La línea punteada oscura es la de Guatemala, y lo que vemos que comparado con el resto de países, el esfuerzo que Guatemala hace es muy poco. Países que hacen un esfuerzo significativo es Argentina y Uruguay también. Países con un esfuerzo menor es Honduras, Guatemala, Colombia. Nos vamos a la siguiente, por favor. Y ya estamos por concluir, disculpen. Tenemos esta gráfica, lo que muestra es el efecto redistributivo para los diferentes países, ¿no? Y lo compara con lo que se observa en los Estados Unidos y en los países de la Unión Europea. Y lo que vemos nuevamente es pues que los países como Guatemala, Honduras, Colombia, El Salvador tienen un poco efecto redistributivo, ¿no? La política fiscal, y el efecto mayor pues es para países como Argentina, Uruguay, Brasil. Nos vamos a la siguiente, por favor. Esta gráfica es muy interesante, ¿no? Yo creo que ilustra bastante lo que hace la política fiscal. Por un lado, nosotros vemos que la política fiscal puede ser redistributiva, como lo vimos anteriormente de Brasil, en el caso de Guatemala también. Pero en términos de pobreza, la política fiscal puede incrementar la pobreza, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos acá, ¿no? La gráfica, la barra azul, es la que muestra el ingreso disponible, lo que contiene es las intervenciones en términos de transferencias y en términos de impuestos directos, ¿no? Y contribuciones a la seguridad social. Y lo que vemos es que en todos los países vemos un efecto positivo, ¿no? sobre la reducción de la pobreza. Pero cuando nosotros consideramos los impuestos indirectos, vemos países que no es el caso ese. Tal es el caso de Brasil, donde la pobreza se incrementa un 8%, ¿no? Bolivia 3%, Guatemala un 5%. Estos son tasas relativas, ¿no? Con relación a la tasa de pobreza que se tenía en el ingreso de mercado. Entonces lo que vemos es de que la política fiscal puede tener
tiene que verse como un todo, no se puede ver por un lado solo la desigualdad, también tenemos que ver la política, la pobreza, los efectos sobre la pobreza, para tratar de diseñar sistemas impositivos, sistemas fiscales que sean más eficientes en términos de reducción de pobreza y en términos de reducción de desigualdad. Yo creo que esto estaría concluyendo porque los aspectos a resaltar, pues la Argentina es el país de la región donde tiene, Honduras es uno de los países, Guatemala también, y bueno, y países como Argentina pues tienen efectos muy parecidos a los de la Unión Europea. Brasil es uno de los países de la región que hace un mayor esfuerzo en términos de política fiscal para reducir la desigualdad, ¿no? A pesar de que empieza como uno de los más altos, pues termina, cuando nosotros vemos el efecto total de la política fiscal, pues vemos que sobrepasa a algunos otros países de la región. Y esa sería básicamente. Y bueno, y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias Estuardo por la presentación. Les recordamos igualmente a los participantes y las que todas las presentaciones y las preguntas y digamos las discusiones que salgan de aquí vamos a estar después colgándolas en la plataforma de la RIPSO y también de socialprotection.org. Gracias por la presentación, Estuardo, sobre el tema de los efectos redistributivos o no de la política fiscal y las opciones de política social que conllevan, digamos, que salen de allí. Tú nos recordabas tanto en términos de la reducción de la desigualdad, digamos, las diferentes países, y gracias por compartirnos en particular el caso de Guatemala y hacer unas con otros países de la región. Ahora, sin más, voy a pasar a Rodrigo Orair, desde Brasil, que nos va a estar presentando el caso de Brasil. Adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Aquí es Rodrigo. Yo soy investigador del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada en Brasil, que es un instituto que está ligado al Ministerio de Planejamiento del gobierno brasileño, y también yo estoy asociado al... Primero yo te los pido disculpas por el portugués. Si hay problema, hablen en el chat, algún problema de comprensión, que yo paro, intentaré hablar despacio. Bueno, yo voy a presentar aquí un trabajo, un working paper que yo publiqué por el IPC. Y el foco del trabajo es sobre el sistema fiscal, pero no tanto por el gasto, sino más por la tributación, por los impuestos. La preocupación general es que tributación está de nuevo en la agenda en nuestros países y puede ser un camino para se financiar la protección social y también para se reducir el peso del gasto distributivo, ¿sí? Y hay que tener también con una reciente divulgación de las informaciones de las declaraciones de impuesto de la renta de las personas naturales en Brasil. En 2015 el gobierno hizo esta divulgación que nos permite hacer estudios más realistas sobre la concentración de ingresos del top de la distribución y también sobre las distorsiones en el impuesto de la renta de las personas naturales. Y así que mi presentación va a ser más focada en el sistema tributario y principalmente en las distorsiones del impuesto a la renta en Brasil. ¿Sí? Bueno, lo que ya sabíamos sobre ese sistema fiscal es que hay mucho que ver con esta presentación que Morán nos dio ahorita, de que, bueno, Brasil tiene una carga tributaria elevada, muy alta, semejante al promedio de los países de la OCDE, 33,4%, por ejemplo. El promedio en América Latina es 20%. Esto se financia una estructura
estructura bastante densa para un país que no es un país de redistribución. Gran parte de la acción redistributiva de por el gasto. Moreno nos ha mostrado eso. Por el otro lado, nuestro sistema tributario es muy regresivo. Yo mostraré algunos de lo que llamamos de Robin Hood, que se da con una mano a los pobres lo que la saca con la otra. ¿Sí? Además de esto, los nuevos datos de los impuestos de la renta nos mostró ahora que la concentración del ingreso en el topo de la distribución en Brasil no tiene cualquier paralelo con los datos disponibles en la base de datos, por ejemplo, que Piketty y otros economistas están desarrollando. ¿Sí? La base de datos de concentración en el topo de ingreso. Más que eso, nos ha mostrado los básicos de equidad vertical, equidad horizontal del impuesto de la renta, son violados en Brasil. Y esto hay que ver mucho con beneficios tributarios que se dan a los más ricos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a mostrar 2/3 de los ingresos de los más ricos de Brasil, de los ingresos de la renta, del ingreso que son declarados que están en la declaración de impuesto de la renta, son exentos de cualquier impuesto, ¿sí? Puede pasar al próximo, por favor. Próximo, por favor. Bueno, aquí solamente para mostrar como la comparación de Brasil, por ejemplo, de la OCDE, el promedio de la carga tributaria en Brasil es muy semejante, aunque la tributación sobre los bienes y servicios es mucho más alta, ¿sí? Mucho más. El siguiente. Acá sobre este es un trabajo de Fernando Geiger, que también es un investigador aquí del IPC, que se compara la tributación por los décimos de la distribución de renta de directos y los directos. Y los indirectos, como 30% del ingreso de más pobres, se van a los impuestos indirectos. ¿Sí? Al contrario, se cae, se va hacia los más ricos. Al contrario, pasa con los impuestos directos. Así que Brasil tributa demasiadamente los bienes y servicios, como casi toda América Latina. Al final tenemos un sistema tributario muy regresivo. ¿Sí? El siguiente, por favor. Aquí solo para mostrar la carga tributaria 3,4% del GDP, del PIB. Las transferencias llegan a 15%, es un patamar muy alto. ¿Sí? El siguiente. Y aquí la fuente es un trabajo recién de la CEPAL. Los autores son de la CEPAL, que fue publicado en la revista de la CEPAL, que comparando la reducción del índice de Gini según los instrumentos de la política fiscal. Lo que se ve es un poquito distinto del resultado que Moreno mostró, pero no tanto. Lo que es lo que logra la mayor queda del índice de Gini después de la política fiscal, tanto la tributación cuanto las preferencias públicas. ¿Sí? Pero cuando uno mira solamente la tributación, el efecto redistributivo de la tributación en Brasil, del impuesto a la renta, por ejemplo, es menor que en Argentina, es menor que Uruguay, es menor do que do que México. ¿Sí? Brasil tiene un efecto redistributivo grande y hay que ver con los gastos y no tanto con la progresividad del sistema tributario. El siguiente, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos de 2015? El Servicio Federal en Brasil divulgó nuevos datos sobre la declaración del impuesto de la renta, que nos permite llegar a los 70.000 más ricos de Brasil, los mucho ricos. Y empezaron a surgir, mi trabajo es uno de otros que están
analización del topo y las distorsiones del sistema tributario, principalmente en el impuesto de la renta. ¿Sí? El siguiente. Yo no voy a hablar demasiado porque tenemos poco tiempo, solamente llamar la atención en un punto. La segunda columna al final de la tabla ahí, que muestra la relación de los ingresos en las declaraciones de impuesto a la renta. Casi 2/3 de los ingresos de los muchos ricos en Brasil son exentos de impuesto. El siguiente. Lo que eso hace es, en la última columna ahí en la tabla, es que la progresividad del impuesto de la renta en Brasil, la gran mayoría es exenta de la población porque tienen ingresos muy bajos. ¿Sí? La tasa efectiva, cuando se llega a los 5% más ricos de la población, pero aún ahí en el topo, empieza nuevamente a caer. ¿Sí? Empieza en 0, llega a casi 12% en promedio la tasa efectiva del impuesto a la renta, empieza a caer. ¿Y por qué lo cae? Porque la gran parte de los muchos ricos en Brasil son exentas de impuestos. ¿Sí? Y eso es lo que decimos que lo violan en un principio básico de los sistemas tributarios, que es la equidad vertical. ¿Sí? Se espera que el ingreso sea, la tasa efectiva sea progresiva, eso no pasa en el topo de la distribución. El siguiente, por favor. El siguiente. Gracias. Oh, no, disculpe, uno anterior, uno. No, ha perdido una. Bueno, además de la... Me parece que... Bueno, está bien, ahí está bien, gracias. Bueno, de otro punto que yo quería mostrar es que no solo hay la violación de la equidad vertical, pero también la violación del principio de la equidad horizontal. Esto porque la principal fuente de ingreso que es exenta son los dividendos. Dividendos que son distribuidos por las corporaciones a las personas físicas. Las corporaciones pagan la ganancia. En la mayoría de los países desarrollados, también cuando los dividendos son distribuidos a personas naturales, ellos pagan el impuesto a la renta. De progresivo, hay inúmeros sistemas para eliminar la doble tributación, pero en Brasil son exentos, ¿sí? En la persona física, en las personas naturales. Y lo que pasa es que cuando uno compara, reciben dividendos, el promedio de sus tasas efectivas de impuesto a la renta con lo que no reciben arcan con tasas efectivas mucho más altas do que lo que reciben, ¿sí? Y eso también se viola un básico que es el principio de la equidad horizontal, no solo vertical, pero también horizontal. Dos personas con lo mismo pagan menos que el otro. Bueno, ¿puede volver, por favor? Este problema del sistema tributario contribuye para esa distorsión, tiene una de las más desiguales distribuciones del ingreso en el mundo, no solo por las encuestas de hogares, pero ahora también no podemos verlo con los datos del impuesto de las declaraciones de impuesto de la renta. Esto muestra, por ejemplo, que como 50% del ingreso en Brasil es concentrado por 10% de la población. Más del 20% del ingreso está en el 1% más rico. ¿Sí? ¿Se puede el siguiente, por favor? Ahí yo bajé todos los datos disponibles en la base de datos que Atkinson y otros economistas están organizando en la Europa, ¿sí? En los Estados Unidos. Estos son todos que tienen informaciones detalladas de la concentración del topo de la distribución de ingresos. Se ve que el Brasil no
tiene paralelo con otros países. Y lo que más cerca de Brasil es Colombia, África del Sur, pero el grado de concentración es más elevado disponibles. Quizá Guatemala, aunque comparando con lo que están hoy disponibles, Brasil es el más concentrado. ¿Sí? El siguiente. Aquí yo estoy solamente haciendo las conclusiones que llegué. ¿Sí? Que la concentración es la más supera cualquier otro país. El efecto distributivo de la acción en Brasil es más baja que en México y Chile. Los principios de equidad horizontal y vertical son violados. Y esto hay que ver con la peculiaridad que es la exención de impuestos de los dividendos. ¿Sí? La mayor parte del ingreso de los muchos ricos en Brasil son exentos. El siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasó y cómo llegamos ahí? ¿Sí? La verdad, yo no voy a extenderme demasiado, pero durante los 80 y los 90 hubo una ola de reformas para se reducir la progresividad de la tributación y para se reducir la tributación sobre el capital. La idea de que la tributación tenía que ser neutra y que la política fiscal, la de redistribución de los recursos hay que ser por el gasto. ¿Sí? Y la verdad que muchos países lo hicieron, pero pocos llegaron donde Brasil llegó, por ejemplo, la exención de los dividendos. Si uno compara, tomé los 34 países de la OCDE, tenían ese tipo de exención hasta 2008. Era México, la República Eslovaquia, Estonia y Grecia. México, República Eslovaquia y Grecia volvieron. Hoy es fácil de tener esa exención. Y más que eso, 21 de los 34 países de la OCDE tuvieron algún tipo de medida de ampliar la progresividad de la tributación. 21 de los 34. Eso hay que ver con los esfuerzos de ajuste fiscal, que es el legado de la crisis de 2008, que muchos países están pasando, Brasil también, una difícil crisis fiscal muy seria, y que están desarrollar, intentando hacerlo sin analizar las cuestiones sociales. Brasil no ha pasado por eso, no ha tenido cualquier reforma sustancial de su sistema tributario en los últimos años. El siguiente, por favor. Ahí solo para llamar la atención cómo se pasa la tributación de dividendos en Brasil y el resto del mundo, para mostrar que lo azul más claro es la tributación de dividendos al nivel de las personas naturales. El otro es de la tributación de las ganancias en las corporaciones. Lo que se ve que es más común es tributar los dos. ¿Sí? Brasil tributa solo en la ganancia y se exenta los dividendos del impuesto a las naturales. ¿Por qué yo estoy diciendo esto que es importante? Lo que pasa es que como la mayor parte de los ingresos normalmente cuando se habla en progresividad del impuesto de la renta, hablamos en se crear nuevas fajas, nuevas tasas progresivas del impuesto de la renta. Lo que pasa en Brasil y en algunos otros países es que la mayor parte de la renta de los muchos ricos son exentas. Si uno crea nuevas tajas, por ejemplo, del impuesto de la renta de Brasil es 27,5%. Podrías crear una de 35, 40, que sea. Pero si uno hace eso, no alcanza la renta de los realmente ricos, ¿sí? Alcanza los salarios, los pagos de los trabajadores, pero no el ingreso de los ricos, ¿sí? Esto cambia toda la discusión sobre progresividad del impuesto de la renta, ¿sí? ¿Puede pasar, por favor, un próximo? Bueno, yo llamé atención para que la comparación internacional, el hecho de que muchos de los países de la OCDE están ampliando la tributación sobre los más ricos y sobre los ingresos del capital. La
la verdad están revirtiendo los beneficios que hicieron en los 80 y 90. Además, en el plan teórico, la revisión y nuevos modelos de la teoría de imposición óptima que están, sea por una nueva generación de economistas como Thomas Piketty y Emmanuel Saez, pero también la vieja generación como Atkinson, James Banks, Peter Diamondis y otros más que están revisando los modelos antiguos que decían una tributación neutra. Y también hay una revisión en el plan teórico de la tributación. El siguiente, por favor. Ahí está volviendo, Adelante, por favor. Uno más. Bueno, y ahí, hacia ahí al final, ¿qué se puede hacer? La verdad es que la crisis fiscal hasta hoy está poniendo desafíos, nuevos dilemas a la protección social, a la reducción de gastos sociales, a la reducción del total de gastos fiscales. Y quizá una alternativa de que no se desarticule la estructura de protección social sea combinar una reforma tributaria, algo que Chile, por ejemplo, ha pasado, ha tenido un esfuerzo en esta dirección, que nosotros logremos al mismo tiempo reducir las presiones del gasto redistributivo y crear espacio fiscal para acomodar y mejorar la protección social. ¿Sí? El gran problema es que también existen inúmeras otras ineficiencias del sistema que logremos los latinoamericanos de reformas tributarias que combinen tanto la cuestión de la equidad y de la progresividad. Por ejemplo, se buscando mayor equidad en el impuesto de la renta de la persona natural. Los estudios empíricos nos muestran que es peor imponer tributos sobre las corporaciones, por ejemplo, que la persona. Que se puede ampliar la progresividad, al mismo tiempo reducir un poquito el impuesto a las corporaciones y acomodar también el gasto social. ¿sí? La cuestión importante es sí, que una reforma que torne la estructura tributaria más eficiente. Ahí, bueno, puede, ahí sí, por favor. Ahí solamente las referencias, son dos trabajos que yo ya está hoy disponibles en el PC. Uno es un working paper que está en inglés y portugués. De school no es tan bien, está tan para escribir, pero además tenemos que se llama One Pager, que es una página, efectivamente, que es como las principales ideas de este artículo. Invitaré a ustedes a leer dos importantes sobre el impacto de política fiscal única, que yo creo que es muy complementario, muy parecido con este trabajo de Nora Lustig y de Morán, que ya nos presentaron ahora. El otro también por aquí por el ITC, pero más el caso del Brasil, que Working Paper, Equity, Distribution Impacts of Taxation and Social Spending in Brazil, que también es muy parecido, muy semejante a este trabajo de Morán ahí en Brasil. ¿sí? El próximo, el siguiente. Next. Bueno, ahí, muy obrigado a todos. Y cualquier cuestiones, además del chat, que estoy aquí disponible, puede enviar mis emails. ¿sí? Y fue un placer hablar con usted. Agradezco a todos los presentes y agradezco de tener ese tipo de diálogos sobre protección social interamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, también por la interesante presentación y lo que nos has contado sobre el caso de Brasil, en particular algunos de los conceptos que nos mencionabas respecto a la concentración del ingreso,
y la horizontal y vertical. La verdad, bueno, y también por supuesto toda la particular de Brasil, y me parece interesante tal vez, bueno, estamos abriendo ahora entonces el espacio para las preguntas, para que ustedes, todas y todos que estén conectados a través pueden hacernos preguntas a través de la ventanilla de chat. Ya estamos recibiendo preguntas también desde antes que hayamos solicitado a los participantes que se habían registrado, entonces voy a empezar a hacer algunas preguntas a los dos panelistas. Tal vez no hay preguntas específicas, bueno, hay una sola pregunta específica, el resto son en términos generales, ¿no? Pero creo que tal vez, retomando, Rodrigo, lo que tú mencionabas ahora, la importancia que tiene este ejercicio, esta discusión para los sistemas de protección social, considerando que tenemos varios de los presentes que son funcionarios de Ministerios de Desarrollo Social de la región, creo que es importante abordar este tema de los espacios fiscales para las opciones de política social. Entonces, una pregunta que tal vez me gustaría iniciar contigo, Rodrigo, Eduardo nos pueda contestar, es ¿cuáles creen que son los riesgos en este contexto, digamos, de desaceleración económica en la región, en particular del crecimiento económico de muchos de los países, y que eso en algunos casos va a ser negativo? ¿Cuáles serían las repercusiones negativas en términos de los espacios o la no existencia de espacios fiscales para los sistemas de protección social y para las, digamos, para las políticas que buscan reducir la desigualdad? Si tal vez nos pudieran comenzar con esta pregunta como para romper el hielo, y después seguimos con algunas preguntas también del público. A Rodrigo, si tú quieres comenzar. Pues sí, bueno, muchas gracias. Es uno del temas que más estamos hablando hoy, más por la experiencia de Brasil, claro, que yo estoy acompañando más próximo. Y la verdad es que el gasto social en Brasil ha crecido a tajas muy estables desde la Constitución de 1888. Mira, dentro de los gastos primarios creció en las últimas décadas. Se sale como la transferencia pública, por ejemplo, se sale como 8 o 9%, está desde 6% y caminando muy rápidamente hasta 20%. Es claro que eso creó un problema que desde la política fiscal, ¿sí?, no estaba tan evidente cuando teníamos crecimiento. Los ingresos también crecían y así se acomodaba esta presión. Pero desde 2011, cuando la economía se desaceleró, esto se quedó muy explícito. Es claro que los economistas más conservadores miran esto y es insustentable y tenemos que hacer la reforma para... Es claro que hay distorsiones, hay cosas que se puede mejorar, que se puede ampliar, pero nosotros no podemos dejar de tener importantes roles de gastos sociales cumplieron en el pasado en Brasil. Por eso, bueno, espacio fiscal sí para gastos sociales, el tema más importante hoy en la discusión en Brasil. Es cómo hacemos, de dos cuestiones son, cómo hacemos un diagnóstico de cuáles son las distorsiones y qué se puede arreglar sobre las que existen. El conocer que sí debemos abrir espacio fiscal para que el gasto social siga creciendo, pero una cosa que se puede hacer es utilizar la estructura de tributación no solo para ampliar los ingresos, hay donde ir en Brasil, no pagan impuestos en Brasil cientos, y al mismo tiempo reformar la estructura tributaria que reduzca la presión del gasto redistributivo. La estructura tributaria no tan hoy no será necesario gastar tanto, ¿sí? Se reduce la presión
bueno, se mejora la estructura, se torna la estructura tributaria más progresiva y así al mismo tiempo se reduce la presión del gasto social y se acomoda parte del gasto social más que siga creciendo. Si no sé si yo respondí la pregunta, pero es más una indagación, son cuestiones que estamos discutiendo, ¿sí? Sí, interesante, creo que está en la discusión de muchos de los países, ¿no es cierto? Y en el caso de Guatemala, Estuardo, ¿tú quisieras hacer o Guatemala, alguno de los otros países que desde el compromiso por la que han estado evaluando, quisieras también hacer alguna acotación? Sí, sí, muchas gracias por la oportunidad. Definitivamente yo creo que sí hay riesgo, ¿no? Sí hay riesgo por la desaceleración que se ha producido en algunos países, desaceleración económica que se ha producido en algunos. Aquí tal vez es importante también distinguir entre países que son exportadores netos de materias primas, ¿no? Y países que son importadores netos de materias primas. Entonces la situación creo que es más complicada para los países que se beneficiaron por algún tiempo con las netos de las materias primas, como los países de América del Sur, pienso yo. En el caso de Centroamérica, los países son importadores netos de materias primas, ¿no? Y la baja en los precios de las materias primas, pues tendría algún efecto positivo, algún shock positivo, ¿no? Pero, sin embargo, existe otro riesgo en estos países, ¿no? Y el riesgo principal es que sus sistemas fiscales son muy débiles en términos de ingresos, ¿no? En el área centroamericana. Y la deuda también creció significativamente a partir de la crisis financiera del 2008. Entonces esto limita que se pueden encontrar para hacer política social. Definitivamente yo creo que el mayor esfuerzo tiene que ser en términos de países, ¿no? Para el caso de los países centroamericanos, en el caso de los países de Sudamérica, yo creo que en algunos tiene que haber esfuerzos también en esa parte. Pero definitivamente sí existe un riesgo, solo que los riesgos pues son diferentes, depende de qué países y de qué subregión estemos hablando. Gracias, Estuardo. A ver, de repente tenemos una cantidad de preguntas impresionantes que nos están llegando de los pantes, entonces quisiera hacer algunas preguntas específicas que nos han mandado. A ver, hay una pregunta que creo que refleja bastante bien el pensar de muchos de los participantes. Está en inglés, entonces voy a tratar de traducirla mientras. La pregunta es para los dos participantes y es ¿cómo creamos, digamos, como la voluntad política, el consenso política alrededor del tema de la reforma de la política fiscal hacia sistemas más progresivos? Y acá creo que hay una pregunta que la he visto también en otras preguntas, y cuáles serían los principales actores involucrados en este proceso tanto en Brasil como en Guatemala. Yo creo que acá hay una cuestión, digamos, los que están participando del seminario virtual son en muchos casos, digamos, personas que trabajan desde los ministerios de desarrollo social, que trabajan en política social, y creo que también interesa esta pregunta respecto a cuáles son los otros actores y cuál sería el compromiso o la voluntad política necesaria para llevar a cabo estas reformas de los sistemas tributarios en términos de sistemas más progresivos. Eso por un lado. Y después tenemos una pregunta específicamente también, digamos, bueno, primero hagamos esta pregunta a República Dominicana, también les doy dos preguntas. Que si nos preguntan desde República Dominicana si hay una relación ideal entre la carga tributaria y el gasto social y cuáles son los elementos a tomar en cuenta para definir esta relación. Entonces les dejo, Rodrigo y Estuardo, las dos preguntas. Si quieres, Estuardo, tú comenzar respondiendo las preguntas y después pasaríamos a Rodrigo. Bueno, voy a empezar con la relación del gasto social con la carga tributaria. Bueno, lo que en los datos es de que no hay una relación que nosotros podamos, estadísticamente, que nosotros vamos a decir esta es la relación que existe, ¿no? Ahí en los datos yo creo que no se pudo ver ahí en
las gráficas, pero en las gráficas que yo les presenté estaba incluido también el ingreso promedio, ¿no? El ingreso promedio de cada uno de los países. Lo que sí se observa es de que, por ejemplo, sí hay una relación positiva entre el gasto social y el ingreso promedio, ¿no? Pero es muy débil realmente, es una relación positiva muy débil. Eso sí se produce. Ahora, definitivamente lo que nosotros tendríamos que tener es procurar, por eso es que, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Lo importante es evaluar el sistema fiscal como un todo. Porque puede ser casos, por ejemplo, nosotros en los casos de estudios que tenemos el caso de Chile, el caso donde tenemos los impuestos indirectos son regresivos, ¿no? Pero si nosotros quitamos los impuestos indirectos, si nosotros analizamos solo los impuestos indirectos de forma independiente, tenemos que los impuestos son regresivos. Los impuestos indirectos con el sistema total, resulta que los impuestos, este es un caso que se contempla en el libro de Peter Lambert, ¿no? Del 2001. Entonces, lo importante es realmente, yo pienso que la combinación entre carga tributaria y gasto social, lo más importante es ver qué tan progresivo es el sistema. Qué tanto, digamos, cuál es el impacto redistributivo del sistema, y no analizarla de forma independiente. Yo creo que eso es tal vez el punto más importante acá. Con relación a lo que se hace para lograr un sistema fiscal progresivo, en términos políticos, es un tema súper complicado, es la parte que he estado más cerca. En Centroamérica ese tema es muy complicado. Cualquier intento de reforma fiscal que ha habido ha sido bloqueado sistemáticamente, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Guatemala, desde el año 1986, cuando se tuvo el primer gobierno civil, después de los gobiernos militares de 1954 a 1985, la primera reforma fiscal que se intentó hacer por un gobierno civil, y no se pudo hacer. Después vienen los acuerdos de paz, se firman unos acuerdos donde se compromete el Estado a incrementar la carga tributaria, y eso no se ha podido alcanzar en los últimos, no se ha podido alcanzar desde los 96 hasta la fecha. Es un tema muy complicado y obviamente tiene que ser una visión de Estado, una visión de país la que tiene que predominar. Gentes que tienen tanto poder económico como político. De acá, nosotros también trabajamos lo que se conoció como el pacto fiscal, ¿no? Era un pacto donde se hace una propuesta coherente en términos de ingreso y en términos de gasto para tratar de políticas fiscales estables y progresivas, pero tampoco se alcanzó, ¿no? Entonces es muy difícil. La fórmula para lograr estos acuerdos políticos son complicados, ¿no? Yo creo que en los países de la región, por eso tenemos esas altas tasas de desigualdad, porque es difícil avanzar en temas redistributivos por parte de la política fiscal. El gasto, pero el tema de impuestos ya no lo mencionó Rodrigo, ¿no? En el caso de Brasil. Sí, gracias, Estuardo. Rodrigo, ¿tú tendrías algunos comentarios para las preguntas que hicieron del público? Bueno, la primera cuestión de la relación entre carga tributaria y el gasto social. Si hay. Yo soy un economista que no, muchos economistas acreditan en números mágicos. Yo no, no acredito en números mágicos. La cuestión más importante es que me gusta mirar es, bueno, los países que desarrollaron, ¿cómo fue? ¿Cómo hicieron? ¿Sí? Y no hay hay países que desarrollaron con una carga tributaria baja y una estructura de bienestar social baja también. Hay otros que con carga tributaria altas y estructuras de bienestar social. Así que no hay una regla. La cuestión más importante, yo creo, es si sois una sociedad más homogénea, con mecanismos de movilidad social, con mecanismos de cohesión social o no. Cuando es un caso como la mayoría de los países latinoamericanos con excesiva heterogeneidad, falta de cohesión social
social, algún tipo de mecanismo. Y la cuestión es cómo se crea un sistema fiscal que pueda ser eficiente y lograr este objetivo, ¿sí? Que se crea una estructura tributaria eficiente, económico, pero también progresiva, así como una estructura de gasto social que sea eficiente y orientada a lo más pobre y no capturada para reproducir estructuras de poder. No existe regla, sí, es una consideración más general. La segunda cuestión es sobre la cuestión de consenso político. ¿Cómo se construye consenso político? Democracia. Es por democracia, es por elecciones. Yo hago eso. Estoy en una semana muy complicada en Brasil. Estamos enfrentando un intento de impeachment, del impedimento de la Presidenta de la República. Entonces, es difícil hablar sobre democracia ahora. Pero yo creo que los actores políticos, los partidos que participan en los procesos electorales, tienen que tener un papel de proyección en si propor reformas tributarias. Difíciles sí son, pero si uno piensa en un pacote, en un conjunto de medidas que se fale no solo, bueno, mira, población brasileña, queremos tributar a los ricos que ya no pagan mucho impuesto. No estamos hablando de la clase media, de los más pobres, estamos hablando de los más ricos, que era un percentual muy pequeño de la población. Hacer esto para mejorar nuestra estructura, reformar otros tributos, vamos a hacer otras cosas y vamos a asegurar una nación. Y creo que este tipo de proyecto puede ir adelante, ¿sí? Saliendo del corto plazo y pensando mirando hacia reformas más estructurales. ¿Sí? Hablé demasiado, disculpa. No, por nada, para nada. Es verdad. A ver, esto que tú mencionabas, Rodrigo, respecto a la dificultad también y la situación en términos de cuál es la respuesta, bueno, en términos de la democracia y demás, y los consensos políticos, pregunta también, creo que es de Brasil, de Vinicius, que hace la relación también de cómo se puede avanzar en una mayor participación social para formar la política fiscal. Y creo que ese también es otro actor a tener en cuenta. Mencionaba el tema del compromiso político, de los pactos que tiene que haber, pero también hay una cuestión de la sociedad en general y la participación, entonces por ahí tal vez sí, también pueden comentar sobre eso. Y después hay una pregunta interesante que yo creo que muchos tienen en la cabeza en esto especialmente si viene a, ¿qué es esta disyuntiva? O si existe o si no existe, es una pregunta para ustedes, los expertos, si la política debe ir en una mejor distribución del ingreso, es decir, en el tema de la equidad, o debe tener un mayor impacto en la disminución de la pobreza. Y yo creo que viene de Marco Matus y tal vez la podrían también ustedes contestar. Creo que es una pregunta que en estos momentos están haciendo muchas de las personas que están trabajando en política social. Entonces, o las quieras. Bueno, yo puedo empezar. Claro. Bien. Bueno, sobre cómo lograr una pasión popular, es decir, como yo dije, 21 de los 34 países desarrollados lograron algún tipo de medida de ampliar la progresividad tributaria. No es imposible. La cuestión es cómo envolver la población, la mayoría de la población, ¿sí? En estos. Y yo creo que iniciativas como debates, como traer los movimientos sociales, como hacer discusiones en los medios de comunicación, es el tipo de cuestión que se puede traer hasta mismo parte de explicar a la población dónde vienen los impuestos, para dónde van, quiénes son los beneficiarios. Los beneficiarios lo saben, ¿sí? Yo creo que este tipo de instrumento de la participación social es crucial para cualquier tipo de reforma en un sistema democrático. La cuestión de Marcos, el papel distributivo debe ser, la mirada debe ser hacia la pobreza o la desigualdad. Yo te digo, depende del instrumento, ¿sí? El impuesto a la renta
es una forma de se mirar la desigualdad. El impuesto de la renta de personas naturales. Pero esto es también una forma de canalizar recursos para la protección social, y ahí sí yo puedo tener instrumentos orientados hacia la política, hacia la pobreza. Por ejemplo, mencionadas. Es una cuestión, yo creo, que de se combinar instrumentos que no se puede esperar que la política de transferencia de ingreso, la política de transferencias condicionada, venga a afectar tanto la desigualdad. No es el papel. No es su rol es reducir. Así como no puede esperar que el impuesto de la renta venga a reducir la pobreza. No es su papel. ¿Sí? La cuestión es, cada instrumento debe ser diseñado para un objetivo. Y yo defiendo aquí que en el caso de Brasil, que la tributación puede ser mejor diseñada para reducir, o sea, fiscal desde el punto de vista de la tributación, mejor diseñado para reducir la desigualdad. Y que el principal papel de reducir la pobreza debe ser por las transferencias públicas. ¿Sí? La política fiscal por el gasto, ese sí, tiene un papel importante de reducir la pobreza. Rodrigo. ¿Esto preguntas? Bueno, sí. Yo creo que con la parte del tema, la población realmente esté representada en los sistemas políticos. Si la población está representada en los sistemas de forma, tendrían estos sistemas políticos producirían reformas que fueran más orientadas o más equitativas, a una más ingreso. Entonces el tema de representación y tiene que ver con las reformas políticas. Actualmente, por ejemplo, en Guatemala se discute la reforma a la ley de los partidos políticos. Tiene que ver cómo se financian los partidos políticos. Entonces estos son temas importantes, porque al final cuando nosotros vemos, yo recuerdo en un periódico virtual salió un estudio donde decía qué partido es el que tenía más influencia en las leyes que se aprobaban dentro del Congreso en Guatemala. Esa era la pregunta que se hacían, ¿no? Y no había ningún partido realmente, ¿no? De los que se hacían. El que tenía más influencia era la organización del sector privado, ¿no? De Guatemala. Entonces, esos temas son los que creo que se tienen que ir abordando en los países, y es la mayor representatividad de la población. Por el lado de si la política fiscal debe procurar ser más o reducir la pobreza, yo creo que el sistema fiscal tiene que, como decía Rodrigo, bueno, cada uno, pero también tiene que haber una evaluación completa del sistema, ¿no? Como nosotros vimos, el caso de algunos países donde teníamos que las transferencias son progresivas, pobres, pero resulta de que con los impuestos indirectos, el caso de Brasil es el más alarmante tal vez en la región, ¿no? Donde los impuestos indirectos terminan incrementando la pobreza, ¿no? La región, pues es uno de los que más hacen, de los países, una vez más desigual, ¿no? En la región. Entonces, hay países como, por ejemplo, como Ecuador, donde hay sistemas donde los impuestos indirectos también son más neutros. También en el caso de Colombia, que se tiene que hacer es también cuáles son la forma como se están implementando estos impuestos, ¿no? Porque hay mecanismos también que permiten paliar el efecto negativo que pueda tener, por ejemplo, un efecto del IVA, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, pero definitivamente tiene que ser una evaluación del sistema completo como un todo, ¿no? Si nosotros incrementamos los impuestos, está bien, pero ¿cómo vamos a utilizar esos impuestos, ¿no? ¿Cómo los vamos a destinar? Entonces, ese es el punto, ¿no? Si nosotros utilizamos adecuadamente los ingresos, yo creo que un sistema de impuestos puede lograr los dos objetivos, ¿no? Solamente, gracias.
Gracias, Estuardo. ¿Habías culminado o ibas a seguir? Sí, no, solamente que se puede lograr los dos objetivos, ¿no? Incrementar reducir la desigualdad y a la vez también reducir la pobreza. Tal es el caso de algunos países en la región. Sí, o sea, no tiene que ser no tiene que ser una u otra. Sí, importante también esta cuestión de lo que tú mencionas, bueno, los dos mencionaban respecto a ver el sistema como un todo, ¿no es cierto? De que existen algunas cuestiones que van para un lado y para el otro. Ahora, tenemos la cantidad de preguntas que hemos recibido, no les puedo ni explicar. Hemos recibido preguntas respecto desde UNICEF, nos han preguntado sobre y para políticas de infancia, nos han preguntado también respecto a las poblaciones indígenas en Guatemala, específicamente también preguntas de Guatemala sobre la concentración de los medios de comunicación, hemos tenido preguntas también respecto a cuál es el rol más extendido de la sociedad, una cantidad pero lamentablemente vamos a tener que ir cerrando por el día de hoy porque ya nos hemos extendido más de la hora. Entonces, lo que sí les podemos decir desde aquí, desde la RIPSO y desde nuestros partners de organizar este seminario virtual es que vamos a estar colgando de las plataformas virtuales de ambas organizaciones la presentación. También digamos, abrir el espacio para las preguntas y a ver si se pueden contestar offline después de este seminario. Para culminar, simplemente por mi parte, antes de pasarle la palabra a Alicia Spengler del IPC desde Brasil, simplemente tanto a ti, Rodrigo, como a excelente participación y por la excelente presentación. Y todas de ustedes, los participantes, las y los participantes, que las excelentes preguntas que vamos a tratar de ver la forma de que se pueda, después de este seminario virtual, pasarle la palabra entonces a Alicia, que han sido desde Brasil nuestros coorganizadores. Alicia, adelante y bienvenida. Hola, sí, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos que nos escucharon hoy. Quiero agradecer la participación. Explicar rápidamente qué es lo que es la plataforma socialprotection.org que Alessandra ya mencionó. Es un duplicado, digamos, de la RIPSO, ¿no? Quien ya conoce la RIPSO ya participa, sabe cómo funciona, y socialprotection.org cumple un poco ese papel de intercambio de conocimiento a nivel mundial, global, así no solo para la región de América Latina, Caribe y Estados Unidos, como también otras regiones, África, Asia, Europa, etcétera. También es una plataforma que es basada en la participación de miembros. Y bueno, lo que quería anunciar es que estamos preparando un follow-up para este webinar. Ya como Alessandra dijo, ha habido muchas preguntas, mucho interés y nos parece que vale la pena dar un seguimiento a esto, ¿no? Seguir con las discusiones, seguir con el intercambio de experiencias entre los países que enfrentan problemas parecidos, no solo acá como en el resto del mundo. Y vamos a estar en contacto anunciando esta forma de seguir virtualmente, ¿no? A través de una comunidad online, responder donde los presentadores Rodrigo disculpa, Estuardo van a responder también las preguntas que restaron, ¿no? Agradeciendo nuevamente a la presentación de los dos, excelente. Y bueno, queda esto y vamos a hacer un follow-up junto con RIPSO después del webinar. Muchísimas gracias. Excelente, Alicia. Muchísimas gracias gracias por participar y les estaremos de socialprotection.org y desde la RIPSO les vamos a estar haciendo seguimiento para opción y ojalá contestar todas las preguntas que quedaron sin contestar. Ahora, buenas tardes a todos y todas y hasta la próxima vez. Los esperamos en un mes, en mayo, vamos a tener otro seminario virtual sobre la situación de personas con discapacidad y el tema de la Agenda de Protección Social, así que los esperamos en un mes y muchas gracias a todos y todas.